Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre, básicamente, un enfoque sociológico, pero al mismo tiempo histórico, del origen de la violencia en Colombia. La situación en Colombia, en cuanto acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1946, al año siguiente, empieza un periodo de violencia auspiciado por el presidente conservador Mario Ospina Pérez, con unas confrontaciones entre el Partido Conservador y el Liberal. Se producen 14.000 muertos en ese año. Resulta que eso lleva hacia 2 años después, durante su mandato, se produce el llamado Bogotazo. El Bogotazo es un producto de que el candidato liberal a las elecciones es asesinado, que es Jorge Eliezer Gaitán. Esa misma semana se producen 3.500 muertos en la revuelta que se produce en ese momento. A partir de ahí, los liberales, en ese momento, que son reprimidos por las fuerzas gubernamentales, se lanzan a construir guerrillas. Comienzan a aparecer grupos armados irregulares afines al gobierno, llamados los pájaros, y contraguerrillas, en ese momento también. Esos grupos armados también aparecen dentro de ellos un grupo armado del Partido Comunista Colombiano. La extensión de la violencia y el fracaso del gobierno en evitarla, en el 53, produce un golpe de Estado. Golpe de Estado producido por el general Gustavo Rojas Pinilla, que desactiva algunas de las guerrillas liberales que hasta ese momento. Y bueno, pues la prohibición del Partido Comunista y su persecución a sangre y fuego produce que la revuelta que se repliega a la cordillera oriental y la aparición de cuadrillas de autodefensa en el sur, en la zona del Magdalena Medio, en Tolima y en las regiones cafeteras. Los pájaros se convierten en aliados de los conservadores y por su cuenta empiezan con los asesinatos buscando a la gente selectivos. Bueno, la situación de violencia no termina de acabar y en el 57 una huelga general contra el dictador consigue acabar con él y se produce un acuerdo para formar el Frente Nacional. Frente Nacional que está compuesto con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Se calcula que son 175.000 las personas que fueron asesinadas en ese periodo y más de 2 millones desplazadas del campo a las ciudades en conflicto. El Frente Nacional, creado en el 58, al negociar con los liberales, pues desmoviliza las guerrillas liberales, pero se desmovilizan los jefes. Los indios, los subalternos, siguen actuando por su cuenta y se convierten en bandoleros que siguen hostigando a las autodefensas campesinas, formadas que terminan acercándose al Partido Comunista. El campesinado descontento, la falta de reforma agraria real, una redistribución de la riqueza bastante injusta y el éxito de la Revolución Cubana en el 59 hacen lo demás. Entonces entran dos actores nuevos, Cuba por un lado y Estados Unidos por otro, Estados Unidos con las políticas anticomunistas en Latinoamérica para evitar la extensión del comunismo y la dirección de la Escuela de las Américas en Panamá.
llega Lleras al poder en la coalición liberal y parece que empieza a hablar de paz, ¿no? Empieza a hablar de paz y consigue que se hagan algunas amnistías, algunas cosas, pero el Partido Comunista Colombiano aprueba por primera vez en el 9º Congreso la lucha armada junto con otras formas de lucha, de acción política. El conservador Gómez Hurtado, en el 61, denuncia las repúblicas independientes en el territorio colombiano de Marquetalia, El Pato, Sumapaz, Río Chiquito, Ariari y Bichada. Entonces, bueno, hay unos duros enfrentamientos en el 62, en el sur, de Tolima con las autodefensas campesinas de Tiro Fijo, que ya está por ahí dentro de las llamadas autodefensas campesinas. Forma el Frente Unido de Acción Revolucionaria, de inspiración en la Revolución Cubana, y lo dirige Gaitán en el 62, se forma este frente. En estos 3 años acaban con el nuevo intento del conservador León Valencia de llegar a la paz. Ahí, en el 62, empieza con la oferta de paz, pero al mismo tiempo habla de los 3, empieza durante 3 años, hace una actuación del Plan Lasso, en colaboración con Estados Unidos, y lanza la represión bastante fuerte y consigue recuperar las llamadas repúblicas independientes, donde estaba afincada la guerrilla solo, no había Estado. Y el bandolerismo prácticamente lo reduce a muy poco, a una actuación relativamente pequeña. En Río Chiquito, en el Cauca, se formula el programa agrario de los guerrilleros con Marulanda, Tiro Fijo. Este programa lo que plantea es una reforma agraria, una serie de medidas de tipo social y político importantísimas. La respuesta del Estado con respecto a esto es simplemente la represión. En el 65, debido a que la gran represión de estos 3 años, que es cuando recuperan las repúblicas que se habían quedado al margen del Estado, pues lo que ocurre es que los restos de las guerrillas se concentran en la zona sur, en las zonas en Algeciras, en el Huila, en el Quindío y en la zona de Santander también. El crecimiento va lento por parte de las guerrillas. Las guerrillas van creciendo poco a poco, pero en el sur, en el Meta, en Huila, en Sumapaz, en el Cauca, en el sur de Tolima y en el Valle. El tercer grupo en el Magdalena Medio y el 4.º grupo en Uraba y el 5.º en Arauca. Nacen en el 64 el Ejército de Liberación Nacional con Fabio Vázquez Castaño, que ha recibido, junto con el grupo de los integrantes de este, entrenamiento militar en Cuba, y pretende generar la revolución colombiana de corte castrista. Deciden actuar en Santander, aprovechando las huelgas petroleras. El enrolamiento del sacerdote católico defensor de la teología de la liberación, Camilo Torres Restrepo, hace que, incorporando al Frente Patriótico que dirigía,
les da mucha popularidad. Aparece también el Ejército Popular de Liberación, que es el brazo armado del Partido Comunista, pero que es además una escisión del Partido Comunista colombiano tradicional, que lo tildan de burgués, partido burgués. El nuevo Partido Comunista es de corte marxista-leninista y está apoyado básicamente por Cuba y se concentran en la zona fronteriza con Venezuela. La reforma agraria de Llera, que pretendía redistribuir las tierras de los latifundios improductivos, legaliza a la Asociación Nacional de Usuarios de Campesinos, ANUC, enseguida se politizan e incluso se toman posiciones de izquierda y se incorporan en las diferentes guerrillas. Se busca la expansión económica y evitar el éxodo masivo del campo a la ciudad, pero esa reforma agraria es un fracaso. El presidente Pastrana, que realiza un acuerdo del Chicoral en 1972, favorece a los latifundistas al mismo tiempo que relega a la ANUC y reconduce las acciones contra los guerrilleros. Fracaso de las acciones guerrilleras de las FARC, del ELN y del EPL entre el 70 y el 74, de intento de generalizar la guerra a toda Colombia. En los golpes mueren varios dirigentes de las diferentes facciones y se descabezan, pero siguen funcionando. Las desigualdades sociales y la concentración de las tierras cultivables siguen siendo las causas del conflicto sin resolver. Se añade el fraude electoral de Pastrana y queda la creación del M19, que la fecha es en el 70, que es la Asociación de Estudiantes Universitarios, el M19. En el transcurso de este conflicto, las ciudades colombianas no habían tenido ningún percance, solamente la acción había sido en las zonas rurales. El M19 se constituye en guerrilla urbana, que junto con el ADO, que es las autodefensas obreras, mantienen una actitud de guerrilla urbana. El estado de sitio suspende los derechos constitucionales y se introducen decretos de lucha contra insurgencia, abusos de las Fuerzas Armadas, en fin. Turbay vuelve a intentar un acuerdo de paz, etcétera, etcétera. He puesto ahí una serie de frases que resumen de alguna forma la situación actual y a lo largo del tiempo. Los nacidos al comienzo del conflicto tienen ahora 70 años. Es decir, se han pasado toda la vida en conflicto, con las diferentes guerrillas, los diferentes paramilitares, los narcotraficantes, las bandas delincuenciales, etcétera. La reforma agraria, que había partidos que estaban planteando de hacerla, en el 46 está por realizar. Las desigualdades siguen siendo muy importantes. La intransigencia política se manifiesta con un sectarismo muy grande. La falta de infraestructuras da una incomunicación entre las regiones. La violencia espanta las inversiones exteriores. Es la cuarta economía de Latinoamérica y a nivel mundial la 28. El territorio es 4 veces el español y alrededor de 6 millones de colombianos han tenido que emigrar al exterior. Alrededor de más de 10 millones de desplazados en el interior, han emigrado en el interior. Teniendo en cuenta que la población es de 40 millones, pues 1 de cada 4 colombianos se ha tenido que salir escapando de la violencia. Cada 4 años se habla de un nuevo proceso de paz.
permanente. Todos los presidentes que pasan promueven un proceso de paz que termina como termina. Se calcula en más de 300.000 los muertos por la violencia, sin contar los heridos, mutilados, destrozados de otro tipo de destrozos de tipo física y de tipo psicosocial. Y la corrupción está metida en todos los organismos de las instituciones oficiales. Es un balance verdaderamente catastrófico. Tenéis un magnífico país, pero lo tenéis absolutamente maltratado y destrozado. O pensáis en llegar a la paz o tenéis un futuro bastante complicado. Hay que conseguir respetar al contrario, aunque tenga las ideas contrarias a ti. Si no, la paz es imposible.